DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Llegamos a este día viernes aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a repasar, como siempre lo hacemos, lo que dejó esta semana de trabajo en el Parlamento de la Nación. Una semana en la que hubo una sesión especial, también hubo reuniones de comisiones. Nos vamos a meter con lo que dejó la reunión y el encuentro que se desarrolló en el día de ayer, la de juicio político, que volvió a retomar sus encuentros y que en este caso comenzó con el tema de el conflicto que especulan o denuncian los oficialistas respecto al Consejo de la Magistratura, a mal desempeño de la Corte Suprema de la Nación, de los ministros que integran el máximo tribunal, en cuestiones de intromisión frente a las definiciones del Poder Legislativo. Esto es un poco lo que se desarrolló ayer. Hubo 3 invitados, vamos a estar repasando estos testimonios, también la palabra de los representantes y también, como siempre, tenemos nuestra sección Mis Proyectos y nuestros móviles que van a estar contándonos la agenda de la semana que viene. Así que vamos a empezar a arrancar así con el trabajo de lo que fueron las comisiones. En este caso estuvo hablando la diputada representante de Tierra del Fuego, Carolina Yutrovic, sobre una próxima sesión. Hay bastantes proyectos ya con dictamen, ¿no? Así que ojalá se pueda lograr. Sabemos que en estos tiempos de elecciones es difícil. Se vienen haciendo esfuerzos para sostener la actividad en el Congreso, que las comisiones sigan funcionando y por otro lado lo más difícil, que es llevar al recinto los proyectos y sobre todo que se lleven proyectos que tengan por lo menos de nuestro lado los votos suficientes, ¿no? Eso es lo que hay que construir, lo que hay que seguir construyendo. Me parece que es una tarea ardua que llevan adelante las autoridades de la Cámara y del bloque. No te sabría decir, la verdad que la expectativa siempre es que podamos seguir avanzando en el tratamiento de proyectos que incluso yo creo que pueden llegar a tener el acompañamiento de algunos bloques, pero bueno, eso estará seguramente tratando de avanzarse, porque siempre tenemos la intención de sesionar y de sacar, como te digo, esos proyectos adelante. Ahí, por ejemplo, tenemos dictamen con unos así cercanos que os recuerdo en este momento, los que tienen que ver con el régimen especial para la industria del calzado, por ejemplo, que lo votamos en comisión lo aprobamos en comisión la semana pasada, el dictamen. O sea, hay cosas para poder avanzar. El tema de los ahorros en el exterior, de los argentinos también. La verdad que son bastantes los que son interesantes, porque pueden generar o mejoras en los niveles de actividad o mejoras en la recaudación, que es lo que necesitamos, ¿no? Bien, y Yutrovic también estuvo hablando sobre el presupuesto 2024. Reiteramos que se presentó aquí el 15 de septiembre la hoja de ruta de lo que va a ser la economía de nuestro país en lo que respecta a la administración financiera nacional. Así que vamos a escuchar entonces lo que decía respecto a la ley de leyes. Nosotros como espacio político y como representantes de las provincias venimos avanzando en una tarea justamente de revisión, si se quieren, de los alcances. Eso no me parece mal, porque el texto habla en cuanto a la revisión, lo mismo que el año pasado, de todos los regímenes de promoción, no solamente el nuestro, y dice, ¿no?, revisar si esta política pública tiene el impacto deseado. Bueno, me parece que ahí está la clave. Nosotros venimos trabajando en esta cuestión ya en el 2021, no sé si ustedes recuerdan, cuando se hizo la prórroga del subrégimen por 15 más 15 años más, se hicieron cambios que tenían que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, hay que seguir mejorando y que estos regímenes tengan mejores efectos en las economías regionales
regionales o en la economía provincial en este caso, y entre otras cosas se instituyó un fideicomiso especial que tienen que ser aportados con parte de las ganancias de las empresas favorecidas por el subrégimen industrial para justamente poder ser invertidos en infraestructura para la provincia y en empezar a ampliar esa matriz productiva, en generar, digamos, inversiones en otras actividades que no sean las que ya hoy están amparadas por el subrégimen. Entonces, digo, nosotros venimos haciendo esa tarea, si se quiere, de revisión y de mejora de las condiciones y que sean favorables para la provincia, por supuesto, pero también poniendo ese granito de arena. Les decíamos que ayer se reunió la Comisión de Juicio Político, comenzaron con la causal del Consejo de la Magistratura, se definió que se va a avanzar con el dictamen de acusación contra uno de los ministros de la Corte Suprema de la Nación, hablamos de Juan Carlos Maqueda, por algunas cuestiones contundentes que reafirman los legisladores del oficialismo, teniendo en cuenta las supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial y también lo que fue la causa del 2x1, donde justamente se denuncia o se especula que hubo un acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y los representantes de la Corte Suprema de la Nación para beneficiar al genocida a partir de lo que fue el fallo Muiña. En este sentido, con el tema del Consejo de la Magistratura, hubo testimonios, hubo invitados y en este caso estuvo hablando la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores de la Nación, Graciana Peñafort, y la vamos a escuchar. Antes vamos a escuchar al diputado Valdés. En cuanto se autoerigió, como lo hizo Nazareno en su momento, presidente del Consejo de la Magistratura. En segundo término, teníamos un hecho que tiene mucha gravedad institucional, que se hicieron públicos los chats entre Robles, que trabaja con Rosati, y Marcelo D'Alessandro, en ese entonces ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En esos chats aparecieron cosas que nos preocuparon expresamente. Por ejemplo, la diagramación, la instrucción por parte de Robles a D'Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del tema Consejo de la Magistratura. Que la gente hable de estrategias no nos preocupa. Nos preocupó que fue específicamente la estrategia que llevó adelante la bancada opositora. No bajó a convalidar la sesión. Entonces nos pareció que había una coincidencia de temas que nos hacían tener algún razonable temor sobre la imparcialidad de Rosati para resolver este tema, y a riesgo de aburrirlos, debo decir que en materia de recusaciones no basta con acreditar el razonable temor sobre la conducta de un magistrado, porque se está en defensa de una cuestión que es básica del Estado de Derecho, como es la imparcialidad de los magistrados. Bien, ayer en la comisión también se sumaron las cuestiones de los chats vinculados entre Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño, y también Silvio Robles, el asesor de Rosati, el titular de la Corte Suprema de la Nación. Estos chats infiltrados, donde también se hablaba de una connivencia entre ambos funcionarios respecto a lo que fue el tema del arreglo de la coparticipación porteña. De esto también estuvo hablando Peñafort. Dentro del fallo colegio, el primer fallo, hay un voto en disidencia parcial de Lorenzetti que específicamente remite sobre las competencias exclusivas de dictar leyes, derogarlas, volver a la vigencia que tiene el Congreso de la Nación. Para ser clara, cada órgano del Estado tiene sus competencias específicas, es decir, aquello que puede hacer y aquello que no puede hacer. La
la competencia específica del Congreso de la Nación, en este caso del Senado, es dictar leyes. No pueden hacerlo otros organismos y derogarlas, por supuesto. Y dejamos planteado porque lo consideramos que se había inmiscuido de modo inexcusable en competencias excluyentes del Senado de la Nación. El Senado de la Nación, en oportunidad de contestar la demanda allá por el año 2006, hizo el planteo entendiendo que la representación de los abogados no le corresponde a lo que conocemos como el Colegio de Buenos Aires, sino que le corresponde al Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que tiene, entre otras cosas, la superintendencia sobre la matrícula y la representación de los abogados. Y es turno de darle la bienvenida a Seba, que ya está en uno de los móviles. Buen día, Seba. Buen día, Vero. Buen viernes para vos, para la audiencia de Diputados Televisión. Bueno, hoy culminando una semana muy movida, en la que, Vero, me parece vamos a tener que, por lo menos desde mi lado, apelar a la memoria, porque, a ver, si mi recuento no es erróneo, esta semana tuvimos en total 9 comisiones y además, obviamente, lo que fue la frutilla del postre de esta semana de actividad legislativa con lo que fue la sesión especial del martes, en donde allí, bueno, me parece que uno de los puntos más destacados de la semana fue la sanción que tuvo esta modificación al impuesto a las ganancias propuesto desde el Ministerio de Economía y que, bueno, que rápidamente tuvo su tratamiento en el recinto. Pero bueno, la verdad que fue, Vero, una semana que desde el lunes tuvimos acción y de la importante con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que fue la que dio dictamen a la modificación al impuesto a las ganancias que al día siguiente pasó al recinto. No sé, Vero, vos como bien me habías remarcado la semana anterior, que tenés obviamente mucha más experiencia que yo en el ámbito legislativo, por lo menos no recuerdo desde mi corta estadía una semana con tanto movimiento de comisiones. No sé si estoy equivocado, si vos por ahí me podés corregir con algún dato más preciso. En esta gestión, pero ha habido gestiones claro. Sí, donde las comisiones funcionaban y bastante. Básicamente, bueno, también esto nos da una pauta porque yo no veo, es día viernes y no veo agenda para la semana que viene, ¿no? Como que ya gastamos toda esta semana. Y esperemos que no, porque bueno, también hay ese rumor, veremos si realmente después llega a concretarse, de una tentativa sesión para lo que podría ser octubre, bueno, con un temario obviamente que no está ni cerca de estar confirmado. Pero bueno, uno entiende que a medida que nos acerquemos a la fecha de elecciones, bueno, el trabajo legislativo quizás se torne un poco más dificultoso en contrapartida de lo que fue esta semana, que como reiteramos hubo 9 comisiones, muchos dictámenes, muchos proyectos de resolución, de declaración y bueno, como decíamos con el martes, la frutilla del postre, aquella sesión que comenzó pasada las 13 horas y culminó allí por las 2 de la mañana ya del miércoles, ¿no? ¿En qué quedó juicio político? Bueno, porque puede ser, juicio político, no había hasta el final sí. La comisión y no sé si citaron, si dijeron que la semana que viene va a haber nueva reunión o cuál fue el resultado final. Sí, a ver, lo que sí se marcó y marcó para lo que viene de dicha comisión la presidenta de la misma, Carolina Gailard, es avanzar con un dictamen por el tema de obra social, en lo que sería un dictamen. Recordemos que en esta comisión hay dentro de la misma creada una subcomisión que digamos, atiende a este causal de las presuntas malversación de fondos de la obra social del Poder Judicial. Es presidida por Vanessa Siley y una de las cosas que se habló ayer es que la oposición no había mencionado a los integrantes para integrar la misma. A lo que creo que fue el diputado López dio a entender que no iban a proponer a nadie porque creían que el tema estaba zanjado y que no había mucho más por escarbar, digamos. Pero lo que sí para el futuro es dictaminar dentro de esta subcomisión que hay dentro de lo que es la de juicio político, este dictamen poniendo un poco en evidencia el accionar del magistrado Maqueda y de esta malversación, presunta malversación de los fondos de la obra social.
ese será el camino. Y después también, bueno, mucho de lo que nos contaba también en la previa de la reunión de ayer Vanessa Sile, y es que ellos van avanzando, pero a ver, si aparece algún testigo o alguien que se sume a las convocatorias, por ahí vuelven a retomar temas anteriores, como puede ser el que ya culminó, que es el de la coparticipación federal, el 2x1. Después también Tailade habló que pero no hay fecha, digamos. No dijeron nos reunimos la semana que viene. No confirmada. Ok, bien. No confirmada. Yo recuerdo, de hecho, Vero, recuerdo que en la reunión anterior, que fue hace casi un mes o 3 semanas, habían citado para la semana siguiente y al final eso no pasó. Porque después, bueno, la coyuntura por ahí un poco económica y política llevó el foco hacia otros lugares. Pero bueno, por lo menos no hay confirmación oficial, así que estaremos refrescando constantemente lo que es la página en donde figura de manera oficial toda la agenda F5, para la semana que viene, a ver si empezamos a ver movimiento. Exactamente, el conocido y querido F5, sí. Muy bien, ahí lo veo a Seba en todo este tramo de lo que queda de TV Noticia con la compu y tocando F5 a ver si hay alguna agenda. Porque las convocatorias, como siempre decimos, suelen hacerse los días viernes para que los legisladores puedan acomodar su rutina en sus provincias y poder viajar aquí a la Cámara de Diputados. Seba, vamos a volver con vos en un ratito nada más porque sabemos que como siempre tenés más información, así que te despedimos y te dejamos trabajando allí en el lugar. Gracias, compañero. Hasta luego, Vero. Bien, se va Seba allí, que está trabajando en lo que era el Palacio del Congreso de la Nación, o entiendo, por el banner. Así que vamos a meternos y seguimos repasando lo que dejó la Comisión de Juicio Político, porque ayer, en el marco de la causal que comienza a investigar la intromisión del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura, estuvo hablando también el expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rizzo, y vamos a escuchar lo que decía. Llegamos acá, me senté ahí donde digo, tenía sentada a la doctora Gersa al lado, la diputada, y empiezan a hablar, había algunos que venían a pedir lo que no tenían que pedir, como de costumbre. Algunos socios, ya estaba el Colegio de Montevideo, algunos socios empezaron a pedir otras cosas que no estaban convenidas, hasta que recibo un llamado de teléfono, salgo y un operador judicial me dice: el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo. A lo que yo contesté: ¿y para qué me hacen trabajar? Apagué el teléfono y me mandé a mudar. Pobre, la presidenta me andaba buscando por todos lados. Después, imagínate que yo ni saludé. Y realmente me enojé. Realmente me molesté mucho, porque me parece que si estamos trabajando en una ley del Consejo de la Magistratura es para los próximos 50 años, no para 5 minutos o para quien le convenga la ley. Eso fue lo que pasó. Yo lo conozco bien porque soy mi equipo. Yo y los muchachos que hicimos el ida y vuelta somos autores de esta ley. Tonelli lo sabe, lo hemos hablado en mi programa de radio 50 veces, sabe que fue medianamente en estos términos. Por ahí tiene alguna otra cosa para agregarle, pero esto fue así. Bien, y en otro tramo de lo que fue su exposición, el expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también estuvo hablando sobre el tema de su relación o no con Rosati y Rosenkrantz, que fue consultado por los diputados que estuvieron allí presentes. Así que vamos a escuchar lo que decía al respecto. Se iban dando cara y seca, y en el medio Lorenzetti. Realmente fue una corte de lujo, muchachos. Una corte de lujo, yo desde 1983 para acá, porque antes no puedo hablar del fallo de Suiza, sí puedo, pero en definitiva fue un fallo de Salvador Álvarez Alonso y no de la Corte. Es lo más maravilloso que a mí me pasó, y yo he ganado y he perdido con esa Corte. Yo he ganado y he perdido con esa Corte, los he conocido a todos, han sido todos unos ministros extraordinarios, con sus más, con sus menos, con sus joyos. A ver, Zaffaroni votó en contra en el fallo Rizzo, y yo no perdí mi magnífica relación con Zaffaroni, y ni que hablar con Falti, ni que hablar con Lorenzetti, con Carmen nos reíamos muchísimo, gente, aparte gente común, gente del pueblo.
con lo que uno se podía sentar. Hoy yo no tengo relación ni con Rosenkan ni con Rosati. Yo le tenía mucho cariño, le tengo mucho cariño, pero le tenía mucha admiración a los votos de Maqueda. No sé qué pasó, porque no son malos, no votaba más como antes. Y con Lorenzetti hasta tengo una relación cuasi profesional. No puedo ni opinar. Lo que me molesta es la creencia de que la Corte saca los fallos a la carta. Y es una sensación que tiene el pueblo, para un lado o para el otro. No estoy haciendo antes o ahora, a ver, no es una acusación puntual. Creo que de alguna manera u otra hay que equilibrar la Corte. Yo nunca fui partidario de la ampliación de la Corte, jamás, siempre estuve en contra. Creo que en este momento no hay más remedio de llevarla a 7 o a 9 miembros. Cuando hablan de 25, la verdad, no me río yo. Ustedes saben, los que escuchan el programa saben que me río cuando dicen eso, es impracticable. Pero 7 o 9, y después pienso, no pueden nombrar un procurador, van a nombrar 4 ministros de la Corte, imposible. Pero con 4 miembros no se puede seguir, no se puede continuar, no es justo el fallo. No es justo el fallo. Seguimos en DTV Noticias y nos vamos a meter en las placas para repasar entonces el trabajo de la Comisión de Juicio Político, que reinició en el día de ayer su debate y que lo hace con el Consejo de la Magistratura. Estuvieron citados Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Jorge Gabriel Rizo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y Roberto Sagese, secretario letrado de la Suprema Corte de la Nación. Recordamos la hoja de ruta, empezaron por la causa por el 2x1, luego continuaron con la obra social del Poder Judicial, la coparticipación fue el último tema que trataron y ahora comienza el Consejo de la Magistratura. Básicamente todo está vinculado con las irregularidades que el oficialismo plantea que hubo a partir de varias acusaciones que se le hicieron a los distintos ministros de la Corte Suprema de la Nación y que llegaron al Parlamento. En la Comisión de Juicio Político se hicieron eco y aquí están investigando. En cuanto al respecto al Consejo de la Magistratura, se dio una asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte por parte de Horacio Rosati por el autovoto, con el objetivo de luego asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura. En el oficialismo hubo una captación del Consejo de la Magistratura y acusan al presidente del máximo tribunal de tener vinculación con el Colegio de Abogados, parte actora de la causa. El fallo fue dictado 10 días después que el Poder Ejecutivo Nacional enviara el proyecto de ley de reforma del Consejo. Dice el oficialismo que sostiene que demoraron el fallo para que salga cuando Rosati detentara la presidencia de la Corte. Se le dio un plazo arbitrario para sancionar una nueva norma y se encontraba presionado indirectamente para dictar una nueva ley en el plazo de 120 días. Además, la Corte se arrogó facultades legislativas al restituir la Ley 24.937, que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años. ¿Qué dijo Graciana Peñafort? Habló del caso Juez 1 para referirse al reclamo sobre quienes debían designarse como nuevos representantes hasta completar el proceso que estaba pendiente, que terminaba en 2022, y el Juez 2 de reclamo contra el decreto presidencial que designó a Martín Doñati en el periodo del 2022 al 26. La posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias y estamos en recurso extraordinario que no ha sido resuelto. A la fecha, los expedientes juntan polvo tanto administrativamente como judicialmente y en las oficinas de la Corte no hemos tenido respuesta, fue la declaración de Peñafort. Deberíamos ponerle nosotros un plazo a la Corte, ellos nos pusieron 120 días y hace 1 año y medio que no resuelven un tema sumamente sensible. Esto lo dijo el diputado del oficialismo, Rodolfo Tailade. Graciana Peñafort consideró que la Corte ha interferido en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto de la articulación de sus bloques, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55. Resucitar la presidencia de la Corte es algo que se le ocurrió a la Corte, no era algo que había sido planteado en la causa de Colegio y se hizo sin ningún fundamento y sin que lo pidiera la parte.
También el fallo salió en diciembre, cuando ya se cerraba el año legislativo y no se consiguió en 120 días sacar un proyecto de ley. Son los argumentos que esbozaban ayer durante la reunión de Comisión de Juicio Político que estamos repasando. Rizzo también contó que en 2017 lo llamaron desde la Corte para expresarle su preocupación y contarle que iban a tener que resolver sobre el tema del Consejo de la Magistratura. Le preguntaron si había alguna posibilidad de que la política dictara un fallo. También estuvo hablando Vanessa Sibley, a quien preguntó si tenía intención en el año 2017 sacar el fallo, a lo que Rizzo respondió negativamente. No creía que un tema político debiera ser solucionado por la Corte. Desde el máximo tribunal le dijeron que el proyecto estaba bien, pero ellos no querían estar en el Consejo. Finalmente Rizzo contó que trabajaron bien hasta que recibió un llamado telefónico que atribuyó a un operador que le dijo que el proyecto no iba a salir. Esta es la última placa que tenemos para repasar de este encuentro que dejó entonces la Comisión de Juicio Político. No tiene fecha de nueva reunión ni de nueva convocatoria. Y bueno, básicamente recordamos que estuvo avanzando en lo que es la intromisión, que ellos, hablando del Frente de Todos, sostiene que está haciendo el Poder Judicial en un organismo también justamente en el que forma parte el Poder Legislativo, como el Consejo de la Magistratura. Valdés estuvo hablando sobre este tema. Hoy empezamos una de las acusaciones que hicimos al comienzo del juicio político, que es el asalto al Consejo de la Magistratura, ¿no? El asalto que hacen autovotándose Rosati para hacerse del Consejo de la Magistratura. Y hemos escuchado a la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, a la doctora Graciana Peñafort, donde ella contó los pormenores que tuvo, cómo coincidían los diálogos entre Robles y D'Alessandro, donde Robles le decía la estrategia que tenía que seguir el bloque de la oposición para que quede legitimada la designación de juez, el senador juez, que integraba un bloque de 8 senadores nada más, mientras que los demás eran de 22, el otro de 18, ¿no? Y fue exactamente tal cual como el secretario leyó el diálogo entre Robles y D'Alessandro lo que nos confirmó la doctora Peñafort, que sucedió después en el recinto. No fue la oposición a debatir al recinto, se quiso dejar sin quórum la sesión se hizo igual. Bueno, y pasaba la palabra del diputado Valdés. Es tiempo de ir a una pausa, pero ya vamos a volver porque tenemos más testimonios. Estuvo hablando Rodolfo Tailade, que estuvo participando en la comisión, muy activo, el legislador del oficialismo en juicio político. Y también tenemos mis proyectos. Quédense ahí que ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias, en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, a Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias.
hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ay, dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va? Yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja. Con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas. Por ejemplo, el de turismo accesible, que yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Que la empresa, la pyme, que tiene un trabajador en negro no formalizado, que tiene que ver con el mundo de los talleres, de los comercios, de los pequeños emprendedores, pueda blanquearlo sin costo, sin tener que pagar todo lo que le implicaría en términos de pagos por no haber cumplido en su momento. 1. 2, la posibilidad de incorporar y tener baja de aportes patronales, incorporar a una persona. Y 3, que el que tiene un plan social mantiene el plan social y entra a trabajar durante 12 meses. La creación de esta ley, la aprobación de esta ley, y aspiramos a tener ese dictamen positivo, habla de la generación de muchos puestos de trabajo en mi provincia, hablan de nuevas oportunidades también de crecimiento para la industria del calzado en mi provincia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Seguimos en DTV Noticias, una mañana bastante gris en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí vemos imágenes que nos traen nuestros compañeros desde las afueras del Congreso de la Nación, específicamente en la Plaza de los Dos Congresos. El afuera y el panorama de la ciudad. Qué tristeza hay en la ciudad, ¿no? Es bastante gris el día. No tengo precisión de si va a llover, pero bueno, tiene toda la pinta. Así transitamos para que vean la primavera en la capital federal. Supongo que en el resto del país tal vez hay mejoras, pero bueno, así se desarrolla el día hoy aquí ahí afuera del Congreso de la Nación, en lo que es el barrio de Congreso. Y nos metemos y vamos a continuar con la información que habíamos dicho antes de ir a la pausa, porque decíamos que Tailade estuvo hablando sobre la Comisión de Juicio Político. Recordemos que se va a presentar un dictamen ya directamente para, elevar el juicio político contra Maqueda, que es el primer ministro de la Corte que viene siendo embocado de alguna manera con distintas causales que se fueron desarrollando, y ayer fue el anuncio de que va a comenzar todo el proceso hacia su persona y su trabajo. Vamos a meternos entonces en lo que decía Tailade. Yo creo que los dos testimonios fueron muy importantes. Graciana Peñafort vino a declarar en su condición de abogada del Senado, digamos, no como abogada especialista. Hemos traído también juristas para que nos den opiniones, pero en el caso de Graciana no era para que está en condiciones perfectamente de hacerlo, pero no queríamos que venga en su condición de especialista o conocedora del derecho constitucional, sino en su condición de directora del Servicio Jurídico del Senado, porque es la que está representando a ese cuerpo en los expedientes, en la Corte, en donde se está discutiendo todo eso. Por lo tanto, nos dio una mirada objetiva, estrictamente jurídica. Y yo creo que lo que dejó en claro el testimonio de Graciana Peñafort tiene que ver con la, que la Corte deliberadamente trabajó estos temas, no desde una perspectiva jurídica, sino teniendo en cuenta otras cuestiones, la política, la situación de los bloques en el Senado, pero no desde la perspectiva jurídica, que es lo que tiene que hacer la Corte, ¿no? En ese sentido, señaló un montón de irregularidades de distintas cuestiones, no solamente en particular de un fallo, sino de toda la secuencia de fallos que viene haciendo la Corte en relación con el Consejo de la Magistratura, que es un bochorno tras de otro. Es decir, desde el diciembre del 2021, que le da al Congreso Nacional 120 días para sancionar una ley, bajo percibimiento de me pongo yo como presidente con la otra ley, 120 días que en definitiva eran 60, porque entre los 120 días contaba enero y febrero, que el Congreso no tenía actividad. A partir de ahí, 120 días al Congreso, algo, un deadline, y resulta que hace 2 años que no resuelven. Primero estuvieron 16 años en el Poder Judicial para resolver esta causa. Y después, ya cuando la resuelve, después del fallo de diciembre de 2001, empiezan a haber distintos planteos del Senado y están sin resolver. Es decir, a nosotros nos dicen 120 días y ellos llevan 2 años sin resolver recusaciones, nulidades administrativas. La verdad que es demasiado evidente, digamos, la falta de objetividad, falta de imparcialidad de la Corte. Bien, y Tailade estuvo hablando de que cada hecho va a ser motivo de dictamen. En este caso, el primero va a ir firmado hacia Juan Carlos Maqueda. Recordamos que hoy la Corte Suprema de la Nación está integrada por 4 ministros, son 5, pero desde que se fue Hayton de Nolasco, el Gobierno Nacional no ha puesto un integrante y este cargo ha quedado vacante. Y en este caso, en la Comisión de Juicio Político se está apuntando hacia los 4 integrantes que están en la actualidad. Vamos a escuchar entonces lo que decía Tailade en este sentido. Cada uno de esos hechos
va a ser motivo de un dictamen para cada uno de los jueces. Es decir, para cada juez va a haber un dictamen y en ese dictamen van a estar separados los cargos que se le van a atribuir. Y en general, en esos, si llegamos a avanzar con los dictámenes de acusación, este concepto de que responden a intereses que no son los de la ley, sino a otras, va a estar presente. Pero de todos modos, las irregularidades concretas en cada procedimiento alcanzan para... No hace falta llegar a la especulación de que Héctor Manieto maneja a Horacio Rosati para dar cuenta de que la Corte incurrió en mal desempeño. O sea, con el análisis específico de cada expediente, de cada trámite, alcanza como para emitir un dictamen acusatorio. Por supuesto que hay consideraciones políticas que seguramente van a completar ese enfoque. Y entre esas consideraciones va a estar esto que recién decís, Melina, de que la Corte evidentemente está respondiendo a otros intereses que no son a los que debe responder y por los cuales están ahí. Y uno de los datos que surgió en el día de ayer de esta entrevista que el diputado Tailade hizo con nuestros compañeros de DTV Noticias, de DTV, justamente tiene que ver con el plazo en el cual la comisión va a terminar su trabajo, que recordamos comenzó en el mes de enero, y Tailade comentaba que noviembre es el último mes para poder llevar adelante estos dictámenes, por eso la comisión hoy entra en un proceso de aceleración para poder tener todos los dictámenes y esto así poder elevarlo al recinto. Vamos a escuchar entonces lo que decía al respecto. Los tiempos son los parlamentarios, es decir, en noviembre se termina la conformación de esta comisión. Luego de noviembre, ya sea en marzo o en extraordinarias porque alguien lo convoca, va a haber una nueva conformación de la Comisión de Juicio Político, porque hay una nueva conformación en la Cámara. Por lo tanto, nosotros tenemos que dictaminar antes de ese cierre. Por eso, una vez emitidos esos dictámenes... Los dictámenes, en principio, desde mi forma de ver el reglamento y la normativa en este sentido, nosotros tenemos hasta noviembre para dictaminar. Una vez que ese dictamen o los dictámenes salen, esos dictámenes duran 3 años. Ya no importa que cambie. No caducan. Exacto. A los 3 años recién... vencen, con lo cual, pero sí tenemos una suerte de encrucijada ahora, digamos. Noviembre, si no hay dictámenes, no puede haber dictamen el año que viene con la nueva conformación, porque ya va a haber nuevos diputados y diputadas que no formaron parte de la investigación. Bien, y después de escuchar las palabras de Tailade, nos vamos a meter en una actividad que se desarrolló ayer aquí en la Cámara de Diputados, donde se le entregó al cantante Abel Pintos la mención de honor Juan Bautista Alberdi. Esto fue en un acto que se realizó ayer en Pasos Perdidos. El cantante y compositor interpretó canciones allí en ese salón ante más de 500 personas. El reconocimiento está básicamente relacionado a su trayectoria artística y personalidad destacada de la cultura popular. Estuvo participando también, y la vemos allí en pantalla, a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Pintos fue reconocido, decíamos, por su trayectoria, 26 años de carrera y gestos solidarios al donar regalías de su disco Alta en el Cielo, compuesto de 8 canciones patrias que recorre los colegios de todo el país. Estuvo hablando, allí vemos a Abel Pintos, también estuvo hablando Cecilia Moró, y estuvieron reconociendo y destacando obviamente el trabajo del músico argentino oriundo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Recordamos que en el encuentro además participaron 200 alumnos de escuelas primarias. Se habló y se interpretaron canciones de este CD que recordamos se llama Alta en el Cielo. Estas canciones que se interpretaron fueron acompañadas de la orquesta de la Cámara del Congreso de la Nación. Y además estuvieron participando legisladores del oficialismo como Paula Penaca,
el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. También estuvo la prosecretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados, Ana Alonso, familiares, amigos y alumnos de la Escuela Pública número 32 y del Colegio La Providencia y autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a repasar entonces las palabras que decíamos que estuvieron compartiendo con los presentes, tanto Cecilia Moró, la titular de la Cámara de Diputados, como el músico reconocido Abel Pintos. Estoy muy emocionada por poder entregar esta distinción, la más importante del Congreso argentino, con todos ustedes. Y Abel, a través de la música, con estas canciones patrias hermosas, nos hace sentir de dónde venimos, recordar de dónde venimos como nación. Nos hace resguardar y recuperar nuestra identidad, que es lo que a ustedes los va a formar como personas dignas, como personas íntegras, ser lo que sienten y lo que quieran ser. Que somos una patria hermosa que tiene mucho para conservar, mucho para hacer, y muchos artistas y seres humanos enormes que hacen de este país un país inigualable. Por supuesto que recibir esta distinción es un honor muy grande para mí, recibirlo en este salón, recibirlo junto a todos ustedes, de sus manos. Que ustedes estén acá es el símbolo de lo que soñamos con este álbum, y que es que este álbum llegue a las escuelas de todo el país. Es verdaderamente muy importante apoyar y poner un pie en la cultura, porque al igual que la fe, la cultura en los momentos en los que no sabemos muy bien cómo se van a dar las cosas, nos sostiene. Las canciones patrias no son elementos de un museo que solamente podamos usar en las fechas patrias. Las canciones patrias son nuestras y las podemos cantar cada vez que nosotros podamos sentir que se está haciendo patria. Y si alguna vez se preguntan qué es hacer patria es hacer el bien, y hacer el bien por uno y por los demás. Escuchábamos parte de lo que decía tanto Abel Pintos como Cecilia Moró en la actividad que se desarrolló, recordamos, en la jornada de ayer, pero el cantante estuvo hablando en un mano a mano con DTV, así que vamos a compartir ese fragmento. Me siento muy emocionado de haber podido recibir este galardón, pero sobre todo recibirlo un poco acompañado y de la mano de alguna manera de todos estos chicos que nos acompañaron de distintos colegios de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque este álbum que hice de los himnos, ese era el objetivo, que las canciones que son nuestras de todos y cada uno de nosotros llegaran a todos y cada uno de nosotros, y especialmente a los niños y a los adolescentes de todas las escuelas de nuestro país. Entonces, verlos a ellos como símbolo de que eso fue logrado fue muy emocionante después de casi 2 años de estar trabajando en esto. Yo pienso que nosotros somos la patria, cada uno de nosotros, porque al final todos los días todos y cada uno de nosotros tomamos decisiones en lo que tiene que ver con la convivencia con los demás, en lo que tiene que ver con cómo resolver las cosas que nos pasan a diario de la mejor manera y que nos comprenden a todos de alguna forma, no solamente mirando el ombligo de cada uno. Porque me parece importante que los niños, pero también todos nosotros sepamos eso, que el gesto de cada uno de nosotros como argentinos a diario y las decisiones que tomamos a diario también hacen a la patria y también hacen al rumbo de esa patria, ¿viste? Y no solamente de alguna forma las figuras que están en los distintos momentos representando, ¿viste?, al pueblo argentino. El pueblo argentino también toma decisiones a diario y por eso es importante la conciencia y sobre todo la solidaridad. Momento de, creo que fue nuestra compañera Luciana la que estuvo allí haciendo la nota. Vamos a volver a nuestro compañero Seba. Bien, Vero, nos movimos un poco con este plano, diría yo, cinematográfico que consiguió aquí el compañero Sergio. ¿Y quién más? Si no? Haciendo arte, no, la verdad, haciendo arte. Sí, digamos que estamos en el picnic de primavera, se podría decir. Un picnic bárbaro. La verdad que de primavera no tiene nada. Sí, trajimos el mate por lo menos para calentar un poco el cuerpo y para hablar también, Vero, de lo que puede venir a futuro en la Cámara, porque, bueno, está podríamos decirlo, rumor o intención, mejor dicho, de una sesión para lo que sería la primera semana de octubre. Recordemos, a ver, septiembre
para mi gusto pasó volando. Ya la semana que viene estamos pisando octubre. Y bueno, lo que empezamos también a ver con esta posibilidad es qué temario podría llegar a incluirse. Si repasamos un poco, Vero, los proyectos que ya tienen dictamen de comisiones, a ver, han quedado afuera de lo que fue la sesión del martes, por ejemplo, lo que fue la promoción a la industria del calzado, esta iniciativa de la diputada Alonso del Frente de Todos. Después también tenemos el tema de, bueno, ¿qué va a pasar con esas 3 universidades de las 8 que había planteadas con dictamen? Recordemos, 5 fueron aprobadas el martes en la sesión especial, pero hay 3 que quedaron apartadas. Bueno, veremos si también ingresan en esa negociación. Tenemos también temas vinculados también a lo que es la salud, como lo que tiene que ver con los cuidados parentales, con el tema también de lo que se aprobó también esta semana en comisión de la prevención, este programa de prevención y detección del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en los ámbitos donde realizan sus actividades. Bueno, la verdad que temas con dictamen hay. El más el importante, tópico será creo, ver Seba, si... en ese punto, y Sí. me imagino que el oficialismo buscará hacerlo antes de las elecciones, como para seguir mostrando medidas en campaña de Sergio Massa, es el blanqueo, la exteriorización de los ahorros. Exteriorización del ahorro, claro. Exacto. Sí. Y bueno, no sabemos Sí. si también el Tigrense mandará la iniciativa de lo que es la modificación en lo que es el IVA también, ¿no? Recordemos que por cada anuncio hubo un proyecto de ley que el Congreso deberá trabajar, así que imagino que el oficialismo también querrá allí aprovechar un encuentro para poder al menos aprobar las iniciativas desde la Cámara de Diputados. Aunque te doy el dato, Seba, que el Senado de la Nación Sí, también a ver, sí. en la próxima semana avanzaría con el tratamiento de la modificación en ganancias en el recinto. Así que bueno, este contexto que se da entre las dos cámaras, esta relación y este juego en el marco de la campaña. Si logran poder hacer una sesión, imagino que será en esos términos también. Y las universidad recordá que hay una específicamente que se estaba negociando con Evolución Radical y que quedó como una prenda de cambio para también poder avanzar en los temas del Frente de Todos. Exacto, Vero, te sumo también el tema de alquileres, porque, Sí. a ver, si bien, desde la Cámara ya fue aprobado, habrá que ver si desde la Cámara Alta, desde el Senado, hay algún tipo de modificación que haga retornar a diputados. Sí, Lo va, mismo también hay. creo que puede llegar a pasar con crédito SUBA. Hay, claro. en los dos. Ayer se definió en comisión Perfecto. que se modifica la iniciativa de crédito SUBA. Alquileres ya se había firmado el dictamen con modificación. El tema es si también entrarán en la sesión de la semana que viene, porque el Frente de Todos allí en la Claro. Cámara Alta también quiere volver a insistir sobre pliegos judiciales y ahí tiene el conflicto con la oposición. Pero bueno, esas iniciativas que vos Sí. sumás y que recordás pueden volver, no sabemos si la semana que viene, pero volver también a la Cámara de Diputados, ¿no? Así que sí, hay una gran cantidad de temas. El tema son los plazos. Viene una elección provincial más, que es la de Mendoza, pero las provincias ya Mendoza, claro. finaliza el calendario también electoral de las provincias y quedan los territorios provinciales justamente que no desdoblaron las elecciones y que votan con las nacionales. Así que veremos qué sucede en ese sentido. ¿Hace frío, Seba? Pues yo hoy cuando salí estaba medio fresco. Te tengo que decir que sí, Me Vero, parecía. sí hace frío, pero bueno, por eso lo primero que hice, ni bien culminé la salida anterior, fue ir a preparar el mate, porque sabía Claro. que si no venía a esta plaza con el mate, había alguien que no me iba a poner al aire, creo. Me parece muy bueno. Así Te damos que tiempo para que hicimos vayas otra rápido vez los deberes. a resguardarte en el calorcito a vos y les agradecemos a vos y a Sergio por esta participación. Que tengan buen fin de semana. Rápidamente nos metemos en mis proyectos. La trazabilidad de la pesca es un proyecto que lo he presentado por segunda vez,
que ha tenido muchísimo trabajo de los distintos asesores, de los mismos legisladores han hecho un aporte. Yo lo presenté por primera vez en 2018, la segunda vez en 2021, con un consenso muy importante. Estamos esperando, creo que es uno de los debates que hemos dado con mucha profundidad, porque digamos, el tema proteínas, para poder comercializar proteínas, la exigencia de la trazabilidad va a ser algo impostergable. Así que creemos que vamos a lograr los consensos necesarios. Ha habido muchas reuniones con la Secretaría de Pesca y es un proyecto que tiene consenso de la oposición también, o sea que es algo que, digamos, se podría llegar a definir como una política de Estado. Le agradecemos a Carlos Selva y a ustedes también. Les deseamos un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau.